Ahora vamos a ver la estructura de control if-else. Vamos a representar a través del diagrama de bloques el funcionamiento de esta estructura. If significa sí en español. Entonces, el código del programa del Arduino viene por aquí y entra a la condición del if. Si cumple, se viene por este lado, y si no cumple, viene por este lado. Entonces, aquí analiza la condición. Si cumple, viene por este camino, ejecuta las sentencias, todas las instrucciones, puede ser 1, 2 o demás, dependiendo qué cosa estoy programando, y se sale por aquí. Si no cumpliría, viene por este sentido y no ejecuta ningún tipo de instrucciones y directamente se unen ambos por aquí. Entonces, si digamos esto estaría dentro de un while loop, por aquí regresa otra vez el programa y vuelve a analizar la condición. A ver, lo veremos con un ejemplo más claro esto. Si la condición estaría preguntando si es que presionó un pulsador. Viene por aquí. ¿He presionado el pulsador? No. Sale, no hace nada, viene aquí y con el while loop, no olviden que es un ciclo infinito, vuelve otra vez aquí y pregunta, ¿ha presionado el pulsador? No, se sale. Entonces fíjense, cada vez que le llega aquí a la condición pregunta si es que ha presionado el pulsador. ¿Ha presionado el pulsador? No, y se vuelve a salir. Entonces, ¿qué pasa si la siguiente que viene? ¿Ha presionado el pulsador? Sí, el usuario ha presionado el pulsador. Entonces viene aquí y por poner un ejemplo, la instrucción sería prender un foco. Entonces, como ha presionado el pulsador, viene, prende el foco. Sale por aquí y vuelve a venir. Entonces, fíjense que la instrucción if me sirve para comenzar a hacer programas más interactivos con el Arduino. Entonces, ¿cómo se representa esto en el código? Entonces, aquí está un poco más completo con el while loop. Fíjense, yo tengo aquí la función while loop. Aquí está la llave que abre y aquí está la llave que cierra. Dentro de eso pongo la condición if y aquí una condición. Puede ser que si ha presionado el pulsador, que si la temperatura es mayor a 50 grados, que si, no sé, puede ser también que si se ha activado un final de carrera, se ha activado una alarma, cualquier tipo de condición. Entonces yo vengo aquí, si cumple la condición, fíjense que abre una llave y cierra la llave. Entonces si la condición cumple dentro del if, ejecuta todo lo que está dentro de las llaves. Puede ser una, dos o la cantidad de instrucciones que estén dentro de las llaves. Termina de ejecutar, se sale de ahí, vuelve a analizar, viene al while loop y otra vez viene aquí. Pregunta, ¿cumple la condición? No. Entonces, si no cumple la condición, ya no entra y salta todo lo que está en las llaves. En otras palabras, las llaves me sirven para delimitar todas las instrucciones que va a ejecutar si es que cumple o si no cumple todo lo que va a saltar. Entonces, cada vez que yo analizo la condición, si cumple, entra y ejecuta todo lo que está en las llaves. Y cuando no cumpla, entonces va a saltar todo y no ejecuta ninguna de estas instrucciones. Ahora, ¿cuáles son los operadores de comparación que voy a utilizar con las estructuras de control if? En el anterior días les he subido un pequeño chanchulla donde están todas como es la estructura de programa, las estructuras de control y también los operadores de comparación. Entonces me gustaría que lo tengan esto a la mano a la hora de programar. El primer operador de comparación es el igual. Entonces, ¿cómo viene? Aquí está la instrucción if, fíjense, y cómo hace la comparación. Si A es igual a B, entonces si A es igual a B, cumple la condición y entra y ejecuta todo lo que está entre las llaves. Fíjense que el igual son dos iguales, no puede ser uno solo. Si ustedes le pondrían uno solo, el programa a la hora de compilar no les va a mostrar ningún error, pero a la hora de ejecutar el funcionamiento sí va a haber un error, porque si es uno solo, lo que estoy haciendo es asignación. ¿Qué quiere decir? Que el valor de A va a ser igual al valor de B. O sea, si digamos, el B vale 3, ese valor de 3 le va a asignar al valor de A cuando yo pongo uno solo. Entonces, cuando yo quiero comparar, sí o sí deben ser dos iguales. Entonces, cuando son dos iguales, recién funciona comparando. Entonces, el if viene y pregunta si A es igual a B. Si cumple la condición, viene y entra dentro de las llaves. Y si no cumple, automáticamente esto salta. Diferente, fíjense, signo de admiración con igual. Entonces lo que va a hacer es comparar si A es diferente de B. Entonces si A es diferente de B, cumple la condición
entra y ejecuta todo lo que está dentro de las llaves. Y si A no es diferente de B, entonces no cumple y se salta las llaves. Menor que, fíjense, está el símbolo de menor. Entonces lo que pregunta es si A es menor que B. Si A es menor que B, entonces cumple la condición y ejecuta todo lo que está en las llaves. Y si A no es menor que B, entonces no cumple y salta todas las llaves. Menor o igual que, menor o igual que. Entonces es bien parecido al otro, solamente que compara si es menor o igual. Entonces si A es menor o igual a B, si cumple la condición, ejecuta todo lo que está en las llaves y si no cumple, se sale y salta todo lo que está entre las llaves. Bien parecido llega a ser mayor que, compara si A es mayor que B. Si la condición es verdadera, ejecuta todo lo que está en las llaves y si es falsa, no ejecuta nada lo que está en las llaves. Mayor o igual que, entonces compara si A es mayor o igual a B. Entonces, si cumple la condición, ejecuta todo lo que está dentro de las llaves. Aquí adentro puede venir 1, 2, 3, la cantidad de código que ustedes necesiten realizar. Entonces, sí o sí, cuando cumple la condición, va a entrar y va a ejecutar todo lo que está en las llaves. Y si no cumple, se salta todo lo que está en las llaves. Ahora, fíjense que en todos los ejemplos hemos usado if. También se puede usar juntamente con else. If y else. If significa sí y else si no. Entonces, ¿cómo sería eso? Hasta ahorita habíamos visto todos los ejemplos con solamente el if. Entonces se puede anidar juntamente con el else. ¿Cómo funcionaría? Viene y ejecuta la condición. Sí, la condición. Si cumple la condición, entonces va a ejecutar todo lo que está en estas llaves del if. Y termina la llave y salta todo lo que está en el else. No entra al else. En cambio, si viene y pregunta la condición, si no cumple, no ejecuta, o sea, no entra a estas llaves, pero sí entra al else. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando yo utilizo el if y el else? Cuando yo pongo el if y el else, sí o sí va a ejecutar o esta instrucción o esta instrucción. Entonces, pregunta la condición. Dependiendo que si cumple o no cumple la condición. Si cumple, va a ejecutar estas instrucciones. Y si no cumple, va a ejecutar estas instrucciones. Entonces, el if y el else me sirve para sí o sí poner una instrucción que va a ejecutar cuando cumpla y cuando no cumpla. Entonces, sí o sí va a entrar a estas instrucciones o a estas instrucciones. Operadores booleanos. Entonces, esto sirve para hacer las condiciones mucho más grandes y más complejas. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, el A tengo con los dos símbolos de ampersand. Esto se encuentra en la tecla del número 6. Se van a fijar y yo tengo para, si su teclado está en español, está juntamente con la tecla del número 6 y con la tecla Alt puedo obtener estos símbolos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí, si, ahora fíjense que yo tengo dos condiciones, condición 1 y condición 2. ¿Qué quiere decir? Que para que cumpla esta condición debe cumplir la condición 1 y la condición 2. ¿Cómo sería eso con un ejemplo? Si, por ejemplo, la condición 1, si se ha presionado el pulsador y el motor 2 está apagado, entonces ya es mucho mejor el control con estas dos instrucciones. Estoy comparando dos condiciones y para que se cumpla, sí o sí deben cumplir las dos condiciones. En este caso, que la condición 1 cumpla y la condición 2 cumpla. También tengo la otra que es OR. Fíjense que se obtiene con estas dos barritas paralelas. Este es un poquito más difícil de obtener. Generalmente en todos los teclados españoles está al lado de, junto con la tecla número 1, con Alt GR más la tecla 1 se obtiene estas dos barras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto, la condición es si condición 1 o la condición 2. Entonces, o cumple la condición 1 o la condición 2. Basta que una de estas dos condiciones cumpla, entonces el if, la condición es verdadera. O si los dos cumplen también. Pero basta que uno de los dos cumpla, la condición se hace verdadera. Además, se puede anidar. Fíjense en este ejemplo. Yo tengo, sí,
condición 1 y condición 2 o condición 3. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Esto es verdadero si condición 1 y condición 2 cumplen o solamente la condición 3? Entonces, y fíjense que si digamos condición 1 no cumpliría, automáticamente todo esto ya no funciona porque esto es condición 1 y condición 2. Y como condición 1 ya no cumple, entonces esto ya no es verdadero. Pero aquí o condición 3. Entonces, si la condición 3 cumpliría, automáticamente esto se hace verdadero. Entonces, al principio es un poquito complicado de entender, digamos, esto, pero hay que ir practicando para poder utilizar y hacer mejores programas.